Buenas tardes, desde el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas y de Graduados en Ingeniería Civil. Tenemos esta jornada interesante, jornada de la experiencia, con dos colegiados nuestros que nos van a contar obras, lo que hace un ingeniero civil en parques eólicos. Desde su trabajo, llevan trabajando en esto mucho tiempo, desde Siemens Gamesa. Contamos con José Luis Rivas Meco y Álvaro Fuentes Ruiz, que nos van a contar un poco lo que decía, qué hace un ingeniero civil en estos parques eólicos, tanto en la ejecución como en el mantenimiento, que cobra mucha importancia una vez ejecutada la obra. Pues sin más, os dejo con ellos, espero que sea una jornada productiva. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Álvaro Fuentes, como ha comentado Óscar, mi compañero José Luis. Bueno, venimos a comentar, pues, en esta jornada uno de los puntos que yo considero bastante interesantes, ¿no? Después de lo que es la ejecución de un parque eólico, pues no todo acaba aquí, es cierto, y, bueno, pues se generan, ¿no? Otro tipo de actividades que posteriormente, pues, pues suponen, ¿no? Eh, un mantenimiento, lo que es pues alargar lo que es el periodo de durabilidad de la máquina y de la obra civil, que es lo que venimos un poco a comentar, ¿no? Pues la jornada es de alrededor de una hora, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, pues responder a todas las preguntas que surjan y, bueno, pues hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Vas a presentar. Buenas, bueno, soy José Luis Rivas y, bueno, como ha dicho mi compañero Álvaro, el objeto de la jornada es focalizar el famoso mantenimiento de la obra civil y de la obra eléctrica que un parque eólico terrestre tiene. Y, bueno, en primer lugar, agradecer al colegio precisamente el poder estar aquí y ofrecer esta jornada técnica. Y también agradecer, pues, bueno, la asistencia de la gente que estéis ahí, a compañeros y ingenieros también del sector. Así que nada, estimamos más o menos que la jornada será una hora o un poquito más. Vamos a intentar focalizar todo el tema de preguntas al final. De todas maneras, ir lanzándolas y las iremos gestionando. Si hay alguna pregunta así espontánea que podamos gestionar y salir del paso, lo haremos, pero la idea es dejarlo un poco todo un poquito más al final. Es una jornada muy simple. No se profundiza técnicamente, pero sí en la dinámica de lo que en un mantenimiento se necesita de desplegar, ¿vale? Y bueno, pues Pasamos a. dejo la presentación a manos de mi compañero y, bueno, vamos viendo cómo se da, ¿vale? Vale, comentaros si tenéis alguna pregunta que vayáis recopilando a lo largo de la jornada, pues podéis dejarla, entiendo que vale, lo ha comunicado ya desde el colegio. Vale, bueno, pues la primera presentación, indicaros lo que es el índice de la jornada. Bueno, vamos a ver lo que es el objetivo de esta jornada de una manera muy resumida. Intentaremos eso, concentrar lo que son todas las actividades de la actividad del mantenimiento de la obra civil, obra eléctrica también del parque eólico. En él vamos a incidir en el alcance de lo que es mantenimiento del BOP, ¿no? De la parte de civil y eléctrica de un parque eólico. Incidiremos en aspectos, ¿no? Dentro de lo que es la obra civil, como puede ser la cimentación, los viales, plataformas, todo lo que se genera durante la construcción, analizando desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Y del mismo modo, pues iremos viendo sobre la obra eléctrica todo aquello bueno, pues que ha de mantenerse, ¿no? También hemos incluido al final de cada uno de estos puntos, 3 y 4, ejemplos fotográficos de patologías para tratar un poco cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? En ambas fases de lo que es el BOP, ¿vale? Bueno, pues sin más, arrancamos para describir lo que es el objeto de la jornada. Y hemos enumerado una serie de puntos. Bien, el primero de ellos es compartir nuestros conocimientos, lo que es la gestión, clasificación, experiencias internas que hemos tenido durante nuestra carrera profesional en este sector.
¿vale? Queremos dar a conocer, bueno, pues la importancia de la gestión y de los procesos que muchas veces se subestiman en estas fases. El mantenimiento no es algo a tener en cuenta, bueno, es algo que se realiza posteriormente, pero no se tiene mucho en cuenta. Parece que la parte de la construcción es más importante o tiene más peso, pero la experiencia nos ha dicho que actuar sobre el mantenimiento asegura pues, la durabilidad, ¿no?, de la instalación. Luego vamos a intentar incidir en ese aspecto. Potenciar el concepto importantísimo, lo que es mantenimiento, durabilidad, rentabilidad. Son tres conceptos que van relacionados directamente y no puede ser de otra forma, ¿no? Algo que no se mantiene no va o no puede durar en el tiempo, ¿no? Al menos durante el periodo de vida útil pues, que se refleja en el proyecto, sin mantenimiento no es posible, ¿vale? Identificación y clasificación de factores que influyen en la afección del deterioro, que es aquello que nos llega a deteriorar, dañar, ¿no? La instalación. Dar visibilidad a las principales patologías. Nosotros que nos hemos dedicado en la vida de la calidad y control de procesos principalmente, lo tenemos muy en cuenta. El análisis de patologías, estudio de causas, búsqueda de causa raíz, son conceptos que nosotros pues, siempre hemos tenido muy cerca. Y luego, por último, pues queremos mostrar algún ejemplo de puntos de inspección, dinámicas de mantenimiento, o sea, lo que es un listado recopilando todas estas bueno, conceptos, ¿no? Pues ir viendo de ejemplo la parte civil y la parte eléctrica de uno de los componentes, de una de las unidades, ¿vale? Bueno, pues una vez analizado el objeto, nos cabe empezar a definir lo que es el concepto del BOP en un parque eólico. ¿Y qué es el concepto del BOP? Porque al final, dentro de un proyecto, existen, bueno, pues varias modalidades de contrato, ¿no? Y varios alcances. Depende de clientes, depende de regiones, entornos. Bueno, pues tenemos que diferenciar dos conceptos importantes dentro del BOP. El BOP es todo aquello necesario para poder desarrollar una instalación industrial, como es pues la instalación de estos molinos que nos generan energía, pues todo aquello que es necesario para poder desarrollar esta energía o esta industria es lo que se llama BOP, ¿no? La definición literal es el Balance of Plant, ¿no? Que es lo que se define en el sector, ¿no? Como BOP. Esto excluye lo que es el aerogenerador, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diseño, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la instalación, con el suministro, es otra parte del contrato, ¿no? El BOP se centra exclusivamente en obra civil y obra eléctrica, ¿vale? Hay veces que nosotros, es donde más experiencia tenemos, pues hay clientes o sectores o países en los que les interesa pues cerrar todo el alcance en un único contrato. Y es lo que llamamos EPC, ¿no? Al final son siglas de lo que es el llave en mano, famoso llave en mano, ¿no? ¿Qué nos incluye? Pues incluye la ingeniería, la compra y la construcción de toda la instalación del parque eólico, incluyendo también este BOP. Luego, tenemos que diferenciar entre la parte BOP y la parte TSA, que está también, bueno, pues desarrollada en el sector o conocida en el sector, y sabiendo que el BOP es la instalación necesaria para poder desarrollar la energía eólica y el TSA es el suministro y el montaje del propio aerogenerador, ¿no? Pues bien, una vez teniendo este concepto claro, pasamos a definir lo que es el concepto de garantía-mantenimiento, ¿no? Que son bueno, pues dos palabras que se relacionan normalmente. La garantía, obviamente, es el periodo, ¿no?, que nosotros tenemos normalmente, incluido en el contrato, en el momento en el que pues, se finaliza la obra. Generalmente, bueno, depende del contrato, podemos decir que puede variar en 2 años, bueno, pues va a ser algo también más específico del proyecto, pero este periodo de garantía se asocia el periodo de mantenimiento. Luego, estos dos conceptos van relacionados durante este primer periodo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros acabamos ese periodo de garantía, va a vivir independientemente el mantenimiento, ¿no? Y ahí es donde se activa el contrato de mantenimiento, bueno, pues que es independiente de lo que es la garantía. Es decir, que todas aquellas patologías que surjan, problemas que haya que atacar, se van a sumergir dentro de este contrato de mantenimiento, ¿vale? Pues bien, hay que destacar también que, al igual que hemos comentado, existen dos tipos de contratos, ¿no? La parte BOP y la parte PSA, pues en el mantenimiento pasa lo mismo.
tenemos el mantenimiento del BOP y el mantenimiento del TSA, o de lo que es la turbina, ¿no? Bueno, pues son dos, digamos, partes independientes, pero que al final, digamos que confluyen en el mismo espacio, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por mantenimiento del BOP? Pues bien, el mantenimiento de BOP se va a dividir también en bueno, pues dos actividades principalmente independientes, ¿no? Una es la parte civil, en la cual podemos definir pues, varias unidades de obra, ¿no? Como puede ser cimentaciones, que en este caso no vamos a ver la cimentación, vamos a ver solamente lo que es eh, bueno, digamos que interfaz o conexión, ¿no? De lo que es la turbina con el aerogenerador. Solo vamos a ver en la cara superior de la cimentación, ¿vale? También vamos a tener las viales y las plataformas. Todo aquello que tiene que ver con, bueno, pues el transporte, pues, lo va a asumir esta unidad de obra. Tenemos la red de media tensión, tenemos la línea de alta tensión y luego tenemos todos aquellos edificios que bueno, pues, se tienen dentro de una subestación eléctrica. Y esto es para la parte de obra civil. La parte de obra eléctrica, pues al igual que esta otra parte, podemos hablar de la red de media tensión en el sentido eléctrico, o sea, lo que es el tendido enterrado aéreo, línea de alta tensión aérea enterrada y equipos de subestación, transformador de potencia, transformador de tensión, intensidad, autoválvulas, todo aquel equipo que protege, mide, bueno, pues tiene sus funciones dentro de la subestación, ¿vale? Y bueno, en base a ciertas recomendaciones, técnicas, protocolos, manuales, podemos hablar de una lista de chequeos que se va, bueno, pues a clasificar o se va a dividir en puntos de control, en el tipo de descripción e inspección que se va a realizar en esta unidad de obra, en la frecuencia en la que se va a realizar, acción preventiva o correctiva y observaciones relevantes, ¿no? Pues todo esto va a generar un listado, un checklist, ¿no? Donde vamos a poder, bueno, pues, obtener información del estado de la instalación, ¿vale? Y es lo que veremos posteriormente. Si veis en las fotografías, que son bastante intuitivas, hablábamos de la interfaz, ¿no? O lo que es la cara superior de la conexión de la torre a la cimentación. Pues bien, en las primeras fotografías superiores vemos lo que es, bueno, ahí en concreto la brida superior, que es lo que está en contacto con la brida de la turbina, porque al final nosotros unimos partes metálicas, ¿no? Tenemos una brida superior, la torre tiene una brida en su cara, bueno, en su primer tramo, y esos pernos que aparecen ahí se introducen a través de una brida similar a esa, y es la unión de la cimentación con la torre, ¿no? La de la izquierda también es bastante representativa y la gente que, bueno, igual tiene algo de conocimientos en eólica, sabe que nosotros necesitamos como transición entre lo que es el hormigón y la parte metálica de la turbina, ¿no? Un mortero de alta resistencia, que es un material bastante delicado, especial. Hay empresas bueno, pues se dedican parte de su unidad de negocio a este tipo de productos y es el grout. Bueno, pues deciros que son morteros que alcanzan resistencias de 150 a 120 megapascales, ¿vale? O sea, son productos bastante complicados de aplicar. Normalmente necesitamos empresas especializadas y homologadas por los proveedores y ya te digo que es una parte muy importante. Luego se comentará seguramente. Luego, bueno, pues el resto de fotografías podemos ver viales en zonas, como podéis ver, montañosas, el edificio de la subestación, la sala de control, bueno, pues las distintas unidades que hemos comentado anteriormente, ¿no? Ahora tenemos una serie de fotografías donde podemos también, bueno, pues que nos servir como ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, bueno, pues ahí tenemos el pedestal de la cimentación y como podéis ver en la fotografía superior izquierda, tenemos la turbina ya instalada que atraviesa los pernos, ¿no? Y que sirve de conexión, ¿no? Ahí tenemos el grout que hemos comentado también. Luego a la derecha podemos ver la plataforma, ¿no? Es toda aquella superficie que se utiliza para principalmente el montaje de la turbina. Tiene unas dimensiones bastante importantes y capacidad de carga, bueno, con una serie de requisitos bastante claros para,
para aguantar, bueno, sobre todo las cargas que transmite la grúa, ¿no? Durante la instalación. Abajo podemos ver más detalles del grout, de la zona esa que sirve de transición, ¿no? Entre el primer tramo y la cimentación. Otra vista general de lo que es bueno, pues un aerogenerador montado en una plataforma. Aquí vemos, bueno, pues temas más enfocados a viales y plataformas, ¿no? Como podéis ver, que es muy interesante también entender estos tipos de o soluciones de firmes en este tipo de parques suelen ser en Zahorra, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, bueno, pues ello supone un mantenimiento extra. Al final son materiales que se ven sometidos a pues, todo el tema de escorrentías, todo el tema de, bueno, pues, la intemperie afecta bastante a ese tipo de acabados en ese tipo de firmes, ¿no? Y luego, pues, a ver si podemos pasar. Sí, perdón, que he tocado. No, ahí estaba. A ver, espera. Ah, Esta fotografía, ahora. ¿vale? Y luego, si podéis ver en la siguiente fotografía, es bueno, pues, una obra que para nosotros es auxiliar, pero bastante característica. También tenemos ese tipo de soluciones en accesos a parques eólicos. ¿Por qué? Pues porque principalmente tenemos que generar, ¿no? Digamos, lo que es una traza o un vial lo suficientemente grande, ¿no? Y con las inclinaciones pendientes, bueno, pues acorde a todos los transportes que van a pasar por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos ver que una de las soluciones que hicimos sobre ese talud fue pues un muro con aviones y pretensado. Bien. Uh, Vale, aquí en esta parte, pues vamos a ver fotografías en las que podemos ver todo lo que son unidades de obra referentes a la línea de alta tensión, lo que son apoyos, cimentaciones, líneas bueno, de media y de alta tensión, hitos de señalización, también muy importantes, lo que es la zanja, que tenemos ahí un detalle a la derecha, y todo lo que supone, bueno, pues lo que contiene, ¿no? Y dónde se encuentra y a qué cota se encuentra el cable. Pues son temas que también son importantes para el mantenimiento. Transiciones entre partes aéreo, soterrado. También muy importante porque dispone de ciertos equipos diferentes al resto de torres, ¿no? Pues también tiene pues una cantidad de equipos importantes como para tener en cuenta en el mantenimiento, ¿vale? Esta otra fotografía, presentación, podemos ver lo que son equipos de subestaciones. Toda la obra civil del Parque Intemperie, que es la zona donde se instalan los equipos y donde están los equipos expuestos a la intemperie. Ahí tenemos un trabajo de potencia. Abajo podemos ver cimentaciones, bueno, pues edificio de control. A la derecha vemos el edificio, bueno, ahí está en plena ejecución del edificio de la subestación, arriba la sala de celdas. Podemos ver las celdas en esa fotografía. Bueno, pues como podéis suponer, requieren de una serie de chequeos y controles con cierta frecuencia, pues para que todo se mantenga, ¿no? Durante su periodo de vida útil en función pues, del diseño, ¿no? En este caso, pues también podemos ver todo el tema de la parte eléctrica, efectivamente. Botellas, muy importante, son puntos calientes. Tenemos también, bueno, pues ciertos equipos que hay pues una torre, ¿no? Y donde podemos ver seccionadores, donde podemos ver el cable, el cable de OPGW, eh, puestas a tierra, ¿no? Aquí tenemos torres de conexión con la subestación, la propia subestación y todo lo que es la paramenta del parque. ¿No? Bueno, mira, como podéis ver en la fotografía, hay como más de 30 tipos de equipos, ¿no? En una subestación de estas características. Lo que supone un trabajo importante en mantenimiento también. ¿Vale? Y a continuación, bueno, pues José Luis va a explicar esta parte más específica de mantenimiento de la obra civil. Vale, bueno, gracias Álvaro. Comentar lo siguiente, todo lo que ha presentado Álvaro, en definitiva, es lo que se ejecuta y lo que, tanto de la fase de obra civil y de la fase de la obra eléctrica de un BOP. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que sea que interfiera en la producción de energía para poder evacuar y luego consumir, eso es prioritario.
Nuestra experiencia es que todo el tema eléctrico, como puede ser el mantenimiento de la subestación, de los edificios de control, todo el tema de celdas, el tema de transformadores y demás, eso se lleva al día. Eso es prioritario y somos conocedores que se focaliza mucho en tenerlo y en mantenerlo. Pero por el contrario, toda la ejecución de la obra civil, como puede ser las plataformas, como puede ser la interfase, como puede ser el estado de los edificios, de las subestaciones y demás, queda como un poquito, pues bueno, pues esto, el mantenimiento poco o nada. Nuestra experiencia es que poco o nada. ¿Se estropea? Lo arreglo. ¿Se me satura un drenaje? Lo arreglo, pero no hay un mantenimiento. Y esto, desgraciadamente, para nosotros es un error, ¿no? Porque tiene que ir acompañado, igual que las prioridades que se da a la fase eléctrica. Eh, Como veis aquí, vamos a hablar del mantenimiento del BOP en el campo de la obra civil, donde vamos a detallar y vamos a hacer algún ejemplo de mantenimiento de la interfaz, de los viales y plataformas, del trazado de la red de media y de la línea de alta tensión, y también un ejemplo de mantenimiento o guía de mantenimiento de los edificios del parque intemperie. Y luego pues vamos a ver algunas fotografías muy significativas de las patologías que se suele tener en la fase de mantenimiento, ¿vale? Que son muy diferentes de cuando ejecutamos, que eso es un problema aguas arriba, ¿vale? Vamos a ver. Queremos, de alguna manera, incidir en que existe una influencia de afección del deterioro de la obra civil. Y en un parque eólico, sobre todo, por dónde están ubicados, que suelen estar lógicamente en parques con una geología, geografía muy específica, cara precisamente a que existen diferentes conceptos que les afectan. El punto número uno que consideramos en la obra civil que le afecta a todas las unidades que hemos visto antes de la obra civil es la meteorología, la fauna y la vegetación. En este grupo consideramos que está todo aquello de la lluvia, el hielo, la nieve, ciclo hielo de hielo, la fauna, que parece que no, pero sí es un gran problema la fauna, sobre todo la roedora, por todo el tema que se comen los cables de potencia y demás, o de fibras, y no hay comunicaciones, y por supuesto el tema de la vegetación y la arbolada, ¿vale? Como segundo concepto, consideramos que a la obra civil viene, bajo nuestro punto de vista, en niveles generales, por aquel grupo número dos de aspectos geológicos, como puede ser la erosión, la sedimentación, la meteorización e incluso el sismo. Hay que decir que estos parques, vuelvo a repetir, están ubicados en ciertas zonas donde, bueno, pues hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Y por último, consideramos en la obra civil, como grupo 3, el ambiental. El tema de la temperatura, la humedad, si es un ambiente seco, si es un ambiente sumergido o tenemos el freático alto, o un tema marítimo, una afección marítima, química. Vale, esto no es un patrón único para todas las actividades de obra civil. Hay muchas veces que el ambiental pasa por encima del meteorológico, el meteorológico pasa en segundo lugar y el geológico pasa por encima. Pero bueno, esos es un poco los tres conceptos que nosotros consideramos como influencia de la afección. Hay que decir un tema muy importante. No estamos considerando todo aquello que se haya ejecutado mal, que se haya diseñado mal, sea por mala ejecución, por mala calidad de los materiales, por ausencia, no, vicios ocultos. No estamos contemplando eso, porque eso tiene que estar solventado aguas arriba, en el diseño y en la ejecución. Muchas veces es cierto que ciertos problemas de diseño y ciertos problemas de ejecución se trasladan aguas abajo en el tema del mantenimiento, y entonces pasan la pelota caliente a ese departamento para que se haga cargo en base al mantenimiento de conceptos de mala ejecución o mal diseño, ¿vale? Vale, la siguiente
pantalla. Venga, interfaz de la cimentación. Vuelvo a repetir que el mantenimiento se focaliza solamente en lo que se ve. En lo que no se ve de la cimentación no hay mantenimiento, a no ser que sea un correctivo y ya sea necesario, pues yo qué sé, llegar a la cara superior del canto variable de la cimentación y ver algún tipo de problema, ¿vale? Pero normalmente la interfaz, como ha explicado Álvaro, es lo que se ve, parte del pedestal, parte del grout, los sellados de encuentro entre el grout y la brida y parte de la brida. Por supuesto también que la interfaz está el concepto de todo el material que ha valido de relleno a la cimentación que, pues, bueno, parece que no, pero es un peso añadido cara precisamente al cálculo del vuelco, ¿vale? Entonces, es importante hacer ese seguimiento también en la fase del mantenimiento, ¿vale? Aquí veis un, una idea de un punto, porque vuelvo a repetir, sobre todos los puntos que he marcado hay que hacer un desglose, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo. El ejemplo va focalizado para la inspección visual del pedestal y del grout. Es simplemente una acción. De estas se pueden inventar, y de hecho nosotros lógicamente tenemos todo el desglose de todos los temas, podríamos focalizar un punto de inspección del relleno de la cimentación. Podemos hacer el estado de oxidación, de la brida, del estado, muchas cosas, ¿vale? Pero este es un ejemplo que va precisamente para la visual del pedestal del grout. Frecuencia, pues la que queramos nosotros, pero bueno, nosotros hemos considerado que la frecuencia tiene que ser que una vez al año el inspector tiene que visitar precisamente la interfaz de cada uno de los aerogeneradores del parque, ¿vale? Para revisar el estado del pedestal y del grout. Cuando digo pedestal es parte de la cimentación, que es la parte superior, esa que a mano derecha pues sobresale así un poquillo, ¿vale? Por supuesto, consideramos que, pues, que siempre que haya pues, algún fenómeno meteorológico de gran relevancia, importancia, unas grandes lluvias y demás, consideramos que siempre el inspector de mantenimiento tiene que ir y chequearlo. Pero consideramos que una vez al año más que suficiente, ¿vale? Descripción de la acción, muy fácil. Esto es vamos, obvio. Pues que el inspector pues, recorra perimetralmente alrededor de la interfaz de la cimentación, identificando visualmente las patologías, como que, ¿qué me puede pasar en el pedestal o en el grout? Pues fisuras, desconchones, golpes, roturas en los cantos vivos, deterioro, despegues, fallos de pintura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues todos estos conceptos y el famoso, perdón, y el famoso patología de rotura a 45 grados, que bueno, pues eso lo veremos en una fotografía más adelante, que es un problema que tiene el grout, es más bien un poco, asusta mucho, pero es un tema irrelevante, pero llama la atención y al cliente mucho, y parece que se va a caer el regenerador y no es así, ¿vale? Bueno, el proceso, pues bueno, pues en definitiva, pues se tiene que hacer una especie de chequeo donde el inspector identifique y registre de las zonas afectadas mediante un croquis si tiene o no tiene, dónde están las fisuras, si están dónde están. En definitiva, trazabilidad. La acción, pues la acción, si está estandarizada, pues hay que hacer unos procedimientos de reparación de fisuras, roturas, rellenos, etcétera. Y si no, pues lógicamente, si salen fuera de lo estándar, pues habrá que apoyarse en un departamento como podría ser oficina técnica o tecnología y demás, donde describa precisamente cuál es el tipo de reparación. Vemos también como acciones preventivas y correctoras, aparte de que si lo tengo roto, lo tengo que reparar o reconstruir, aconsejamos precisamente por la exposición de los rayos ultravioletas del sol, pues un deterioro sobre la pintura, ¿vale? Sobre la pintura que protege precisamente tanto al tacón del grout como a la parte superior del pedestal, ¿vale? Y recomendamos que se repinte cada 2 años. Esto sería un mono. Y por último, observaciones a tener en cuenta, pues sobre todo es temas de seguridad y prevención, ¿vale? Así que nada, ¿vale?
Venga, pues este sería un ejemplo de la interfaz de la interfaz de un aerogenerador y este sería un ejemplo a seguir de una de las actividades que tendría que tener estandarizado el inspector para que con una periodicidad establecida pues realizase su trabajo. ¿Vale? Oeste, viales y plataformas, pues la misma dinámica. Consideramos que viales y plataformas su afección principal es por las escorrentías y las lluvias, principalmente suelen fallar por estos temas. También suelen fallar porque las obras de drenaje no están funcionando y como no funcionan, hay acumulaciones de agua, hay desbordamientos y hay deterioro en la capa de rodadura. Hay que decir que estas capas de rodadura, tanto en plataforma como en viales, suelen ser de zahorras naturales o de una manera estandarizadas, no naturales, bueno, sufren mucho cara precisamente a cualquier tipo de erosión. Aquí tenéis un ejemplo que va focalizado a una inspección visual de los drenajes, como he dicho antes, que inciden directamente en el estado, consideramos que inciden directamente en el estado de los viales y las plataformas, y entonces igual consideramos que semestralmente el inspector tiene que hacer una inspección sobre estos viales que están muy acotados en la obra y muy identificados y que, bueno, pues tienen que realizar, pues mediante un recorrido lineal a pie, pues cualquier tipo de observación sobre los drenajes, ¿vale? Volvemos a repetir que siempre que haya excepcionalmente algún tipo de acción meteorológica relevante o tema de sismos y demás, es importante realizar siempre en un parque cualquier tipo de inspección, tanto en la fase eléctrica como en la fase de la obra civil. Aquí veis también que el proceso de la inspección es igual, se registra todo debidamente en un croquis, detallando y dando la mayor información posible de una manera escrita o online. Y luego, pues las diferentes acciones. Si tengo un problema, lo arreglo. Bueno, con la misma, hay que decir que con la misma calidad de rodadura que tiene que tener desde un principio. ¿Y observaciones a tener en cuenta? Pues bueno, pues como veis, se reitera que en zonas donde haya pasos transversales inferiores o grandes pendientes, ahí es donde va a haber mayores escorrentías en los drenajes, mayores desbordamientos y mayores influencias que pudieran darse sobre los viales y plataformas, ¿vale? Si seguimos, el siguiente es sobre la red de media tensión o la línea de alta tensión, y este es un ejemplo precisamente que la inspección sobre los estados de los apoyos metálicos de la línea de alta o la red de media, que también puede ser aérea, ¿vale? No es lo habitual, normalmente la red de media tensión, que es en definitiva los circuitos que están dentro del parque, suelen ser enterrada en su mayoría, pero somos conocedores que en algunos momentos se hace aérea por diseño o porque conviene económicamente, porque tenemos un terreno rocoso y demás, y conviene hacerla aérea, ¿vale? Bueno, pues la inspección es de cajón. Volvemos a repetir que recomendamos que tiene que ser semestral o que siempre que haya algún tipo de fenómeno meteorológico relevante, lluvias, grandes riadas y fenómenos sismos, ¿no? El recorrido, la descripción de la inspección es igual, recorrido por la traza de la línea, y anotando cualquier tipo de datos sobre el estado de los apoyos, ¿vale? Eh, Hay que decir que hay que tener bastante precaución en los apoyos, todos los apoyos que estén ubicados en las riberas, en la montaña, en ciertos puntos estratégicos de saltos y demás, porque son los que más sufren, son los que más deslavados superficiales tienen en las cimentaciones bueno, pues pudiera ser el caso de alguna excentricidad grande o alguna caída de algún apoyo con la rotura precisamente de la transmisión de todo lo que se está produciendo, ¿vale? El proceso, pues lo he dicho antes, detallado en croquis. Acciones, pues bueno, pues reparaciones, enderezamientos, repintados, desbroces y si procede reparación de la reconstrucción de las zonas afectadas por patologías adversas del órgano, ¿vale? Y por último, es importante lo que he comentado antes,
Aquí hay un tema bastante relevante por temas de seguridad, el tema en todas las líneas que llevan potencia o estén energizadas. Es muy importante el tema de estar alineado con otros departamentos para ver si se puede realizar estas fases de mantenimiento, si hay que descargar la línea, en definitiva, para evitar cualquier tipo de accidente por la paramenta eléctrica, la verdad es que son bastante importantes y relevantes cara a los daños personales, ¿vale? Lo que he dicho antes de la problemática de los apoyos de la línea, tanto de alta como de red de media área, en los bordes de los taludes, en las laderas de los ríos, etcétera, etcétera. Así que esos son temas que, como veis, se le está dando al inspector, porque esto es para dárselo al inspector, cuál es la metodología y qué es el procedimiento que tiene que hacer. Lo tiene totalmente todo escrito. Y esta es una parte simplemente de la traza de la red de media y de la línea de alta, en este caso aérea, ¿vale? Porque podría haber muchos. Y por último, venga, edificios. Hay que decir, lo ha comentado antes mi compañero, la verdad es que son ciudades, muchas veces dentro de las subestaciones o los edificios de control. La verdad es que son estructuras de edificación bastante potentes y hay que tratarlas como si fuese un edificio convencional, ¿vale? Desde su punto de vista de estructura, desde el punto de vista de fisuración, desde el punto de vista de impermeabilización en la cubierta, de fachadas, humedades. Hay que decir que esto es una serie de puntos bastante muy más extensos. Pero bueno, para que tengáis así ya rápido, pues el ejemplo que os hacemos llegar es la inspección visual de las estructuras principales del edificio de la subestación, el edificio de control. Pues bueno, pues antes sugerimos que una vez al año se inspeccione, siempre y cuando haya fenómenos geológicos o fenómenos de altas tormentas. Pues, ¿y qué buscamos? Pues que buscamos pues, sobre la estructura, que haya algún tipo de fisuras relevantes y demás sobre la estructura principal. Y por último, inspecciones visuales sobre estructuras de hormigón de cimentaciones y muro perimetral. Pues estos son los exteriores de la subestación, donde es igual la frecuencia anual, la identificación precisamente alrededor de las estructuras, todo el tema de fisuras, desconchones y demás, fallos de pintura, que conlleve precisamente a la necesidad de repintar, de tratar las fisuras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el concepto que nosotros defendemos. Hay que decir que se genera un procedimiento donde viene especificado todo esto y donde los puntos de inspección y tipo son muchos, ¿vale? Son muchas tareas que, como veis, y hemos comentado antes, se intenta esquivar. O sea, si tengo un problema en un vial, pues cuando se me estropee lo arreglo. Pues no, ¿vale? Esto lo que hay que hacer es precisamente anticiparse a que se colapse y se rompa para poderlo arreglar. Pues no, hay que mantenerlo, ¿vale? Esto es nuestra filosofía, así que de la obra civil. Y ahora paso de una manera rápida y muy gráfica los principales problemas, patologías que se pueden identificar en la fase de la obra civil tanto la interfase como en las plataformas, como en viales. Ahí tenéis un ejemplo, pues bueno, estas fisuras. Seguramente estas fisuras se han producido una vez que se hayan ejecutado seguramente la cimentación y se tendría que haber arreglado, pero bueno, muchas otras aparecen, pues hay que gestionarlas. Ahí tenéis la famosa rotura tacón del grot a 45 grados. Esto, como veis ahí a mano derecha, pues bueno, ves que se ha caído un gajo bastante grande a 45 grados de grout. Ya ha hablado mi compañero Álvaro que el grout es fundamental para la transmisión de esfuerzos del aerogenerador a la cimentación y al terreno. Entonces, bueno, esto es debido principalmente pues, a unas dilataciones que se producen si no haces precisamente una serie de técnicas que llevamos nosotros haciendo desde hace tiempo, y si no las haces, pues esto se produce, estas roturas al cabo de poco tiempo, ¿vale? Tenéis fisuras del grado, se fisura, inundaciones en la interfaz, cuando llueve, pues si no, pues muchas veces se llena toda esa plataforma de agua. Acumulación de agua en la tierra de los rellenos de las cimentaciones y las plataformas, no drena bien o ha sido tanta la lluvia que ha deteriorado toda esa zona
El tema del deslizamiento de taludes. Antes había una fotografía ahí de la necesidad de que uno de los taludes se nos vino abajo y bueno, tuvimos que hacer un refuerzo, como habéis visto, mediante un muro postesado, con gaviones, etcétera. Bueno, pues hay que darle conservación a esto, hay que saber si eso sigue desplazando o no, o sea que hay que estar encima precisamente para ello. Referente al tema del colapso, en los drenajes es fundamental. Yo para mí el sistema de drenajes es fundamental tenerlos al día, limpios, vacíos, para que lógicamente las escorrentías funcionen, porque si no va en perjuicio precisamente, vuelvo a repetir, de viales, plataformas y muchas más cosas. Y por último, pues bueno, daños en viales por escorrentías, inundaciones de agua de los fosos en la sala de celdas. Suele ser un poquito las patologías. Como veis, no son graves, pero es un cuentagotas. Y sobre todo, vuelvo a repetir, todo el sistema de drenaje. Y ya no cuento nada si el diseño de los drenajes está mal dimensionado. Si está mal dimensionado y con 4 gotas aquello se inunda y no conduce bien o desagua el agua precisamente fluvial, pues es un hándicap muy, muy, muy grande, ¿vale? Bueno, pues estas son las principales, ¿vale? Patologías que suele haber en la identificación del mantenimiento y que suelen ser reparadas y mantenidas, ¿vale? Aquí veis otra ya por último, vegetación en viales, el tema de la vegetación, el tema del contacto, lógicamente, de la vegetación con las líneas, todo el tema de humedades y goteras en los edificios, todo el tema de la erosión del relleno de las zapatas en las estructuras de la línea. Como veis en la parte superior izquierda, un descalce del talud que está a borde de la ladera y un tema de lluvia se ha llevado todo y ha descarnado totalmente la cimentación de los pies de elefante. Y por supuesto, pues mira, pues hay otro tema dentro de la intemperie de la subestación, donde está el transformador y demás, pues se ve que, pues bueno, pues el crecimiento de vegetación, pues todo esto hay que mantenerlo. Parece que no, teóricamente no tiene que crecer, pero crece. Mm. ¿Vale? Entonces, que veáis un poco cuáles son las principales identificación de patologías para mantenerlas. Y no esperar al final que te crezca allí o que haya un cortocircuito o que se te caiga la pared o que se te caiga un apoyo. ¿Vale? Pero estos son casos reales. ¿Vale? Y ahora mi compañero se va a meter Vale. con el mantenimiento de la obra eléctrica, un poco también hablando de los principales problemas, afecciones y demás, con la misma dinámica que yo he planteado, y luego terminará con algunas patologías de fallos que sucede precisamente en la fase de mantenimiento de la obra eléctrica. ¿Vale? Eso es. Bueno, como bien ha explicado José Luis, hay muchas actividades que realizar en el mantenimiento. La frecuencia debe ser también mantenida. Al final todo afecta, ¿no? Todo impacta y al final lo importante de todo esto es pues que el periodo de vida útil bueno, pues, contemplado en diseño se mantenga de verdad a base de estas actividades e inspecciones que deben ser recurrentes, ¿no? La parte eléctrica tiene la misma dinámica, ¿no? En este caso, vamos a ver bueno, pues tres grandes grupos, ¿no? El primero es el de subestaciones, luego tenemos redes de media tensión y líneas de alta tensión, ¿no? Bueno, ¿qué decir de la parte de la parte eléctrica de la subestación, de las líneas de alta tensión, de las líneas de media tensión? Son un conjunto de unidades que excluyen todo aquello que tenga que ver con la parte eléctrica del aerogenerador. También lleva su parte eléctrica. En este caso, como estamos hablando del BOP, vamos a centrarnos simplemente en la parte de subestaciones, de líneas internas de distribución, que suelen ser de media tensión, y líneas de alta, bueno, pues de evacuación normalmente, que suelen ser aéreas, ¿no? Como podemos entender y hemos visto anteriormente, en las subestaciones bueno, pues confluyen una cantidad de equipos inmensa, ¿no? Podemos listar seguramente más de 30 equipos en una única subestación, pues cada uno con sus funciones, unas se protegen, otras miden, otras transforman, ¿no? Cada una tiene su función. Pero estos equipos pues requieren también de cierto mantenimiento y ciertas inspecciones, ¿no? Que igual van más allá de inspecciones visuales, igual bueno, pues son necesarias ciertas
mediciones, ensayos, pues para también entender que la instalación pues, continúa funcionando correctamente, ¿no? En este caso, también lo ha comentado José Luis para la parte de la media tensión, pero en este caso más, bueno, más importante todavía, sabemos que las subestaciones eléctricas al final trabajan a una tensión pues, muy elevada, ¿no? Son instalaciones en las que se eleva la tensión, bueno, pues que discurre por el parque y lo que se hace es verter a una red de distribución a mayor tensión todavía, ¿no? Esto lo que supone es que todos aquellos equipos o inspectores o técnicos que vayan a realizar estas inspecciones pues tienen que cumplir una serie de condiciones de seguridad, bueno, pues que ahora mismo, ¿no? Y más hoy en día se tienen muy en cuenta, ¿no? Como comentaba José Luis, el equipo de seguridad y salud de obra, con todos los coordinadores y quien gestiona este tipo de actividades, pues está muy presente en este tipo de actividades, ¿no? Por supuesto, los descargos de línea son recurrentes para este tipo de actividades. No son muy comunes en el tiempo, luego se requieren de cierta organización. Al final no podemos desenergizar una subestación todos los días, ¿no? Pero en muchos casos va a ser necesario, ¿no? Luego es un aspecto muy importante a tener en cuenta. La línea de media tensión y líneas de alta tensión. Pues bien, aquí vamos a tener equipos que van a requerir de mantenimiento, de inspección, de medición, como pueden ser pues, el propio cable, el cable conductor, cables de fibra óptica, cables de cobre, arquetas de registros, de empalmes, de botellas, ¿no? Que son conectores, ¿no? Que van hacia la celda. Bueno, pues todos estos equipos también requieren de su inspección y supervisión, en caso también necesario, pues mantenimiento o reparación. Como ha comentado también José Luis, en la parte eléctrica, pues vamos a excluir lo que es la ejecución, diseño, o sea, toda aquella mala praxis, ¿no? Mala calidad de materiales, pues vicios ocultos no declarados durante la ejecución. Lo vamos a excluir y vamos a tener en cuenta pues, los tres grupos que hemos comentado: ambiental, meteorológico, geológico. Ambiental porque las temperaturas, la humedad, ambientes marinos, químicos afectan muchísimo a las estructuras, como sabemos, a los conductores también. Meteorología, bueno, pues vida animal, vegetal, la fauna y la flora, muy importante también en este sentido. Y todo aquello que tenga que ver con sismos, bueno, pues meteorización, aspectos geológicos son importantes también en este caso, ¿no? Para la afección y el deterioro de este tipo de instalaciones. ¿Vale? Bueno, pues como primer punto vamos a contemplar lo que son subestaciones, ¿vale? En las subestaciones, bueno, pues como podemos imaginarnos, hay equipos tanto en la zona de intemperie, paramenta, o la zona interior, principalmente la sala de celdas, ¿no? Donde están los principales equipos. Eh, bueno, estos equipos, como hemos comentado, pues sirven para tienen distintas funciones. Unos regulan, otros filtran, otros miden, otros transforman. Podemos hablar de equipos como pueden ser el transformador de potencia, interruptores, autoválvulas, seccionadores. Son equipos un poco desconocidos para lo que es un ingeniero civil, pero que el ingeniero civil que se dedica a este tipo de instalaciones, como es en nuestro caso, tiene muy presente, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Al final son instalaciones que se van a tener, ¿no? En todo parque eólico y hay que entenderla para poder mantenerla, ¿no? Pues bien, su influencia en el deterioro. Bueno, pues sí, como podéis ver, son equipos que están al aire libre, ¿no? Como pueden ser los equipos de intemperie. Vamos a trabajar en ambientes pues, con mucha polución, como pueden ser desiertos, donde la arena afecta también pues a estos equipos. Digamos que el mantenimiento y la inspección es importante. ¿Cuáles pueden ser unos ejemplos, ¿no? Bueno, inspecciones que puede realizar el inspector? Pues ahí a la derecha tenemos el ejemplo en este caso, el interruptor de alta tensión, ¿no? Em, Como podemos ver,
pues bueno, pues hay una serie de inspecciones, pueden ser visuales, el estado de los aisladores, puede ser otra inspección visual como pueden ser bueno, pues la presión de los SF6, los gases que contienen, digamos, este tipo de equipos, el funcionamiento eléctrico, el estado de la puesta a tierra, ausencias de corrosión, pues todo este tipo de inspecciones se deben realizar con una frecuencia determinada, que viene ahí determinada también en este caso, y se identifica el estado de, pues, cada uno de estos puntos, ¿no? Es la dinámica que venimos haciendo también con la parte civil, pues aquí en la parte eléctrica, otro tipo de inspecciones, está claro, porque son equipos eléctricos, suponen medición probablemente en ciertos de ellos, en cierto número de ellos, pero bueno, pues requiere de su inspección. Mm. Como podéis entender, bueno, pues los fabricantes también van a tener una serie de recomendaciones y van a tener una serie de manuales que nos van a proporcionar durante la vida, pues, o durante la fase de la ejecución y que también tendremos que tener en cuenta para realizar este tipo de mantenimientos. En cada uno de los equipos, pues, junto con el resto de documentación que se suele entregar, pues viene con un manual de operación y mantenimiento y pues este tipo de inspecciones vienen incluidas en este tipo de documentos, ¿vale? Luego va a ser la guía de mantenimiento del equipo, ¿no? En definitiva. La parte de la red de media tensión, pues son aspectos muy similares, puntos muy similares, como podemos intuir, ¿no? Al final, nosotros tenemos más experiencia en este tipo de redes soterradas, ¿no? Y como podemos entender, pues la afección meteorológica es muy importante. Ha habido casos de escorrentías que han levantado o han descubierto un cable de media tensión que al final circula una alta tensión o una media tensión que es dañina para las personas. Está dimensionado la instalación pues, para que no afecte, ¿no? Pero no podemos mantener descubierta pues la zanja, ¿no? En este caso, por este tipo de problemas. Luego, también van a llevar una serie de comprobaciones dentro de lo que es el propio cable, dentro de lo que es las conectores, dentro de lo que es empalmes, que son puntos también importantes a inspeccionar y para llevar asociados también una serie de ensayos, ¿no? Ahí podemos ver, bueno, pues que, por ejemplo, ¿no? Tenemos la comprobación de los cables y de las cubiertas, eso es una especie de inspección visual en la cual vas a ir a determinar si hay daños pues en estas cubiertas, necesidad de reparación de ellas. Presencia de, bueno, pues como podemos ver, calentamientos en cables, presencia de daños en los cables, fijación de abrazaderas, o sea, al final los cables en la media tensión soterrada suelen ir discurridos a tres bolillos, ¿no? Y esas abrazaderas pues son muy importantes. Podemos ver también tipos de ensayos, como puede ser pues el ensayo del aislamiento principal del cable, muy común, ¿no? En el sector. Hay el ensayo de la cubierta, por ejemplo, para determinar esos daños, ¿no? A través de un ensayo eléctrico. Bueno, pues este tipo de comprobaciones son importantes también para esta parte, ¿no? Cabe decir que junto con el cable de media tensión, pues tenemos el cable de puesta a tierra y tenemos el cable de fibra óptica que también, pues para el caso de la fibra óptica, tendrá sus cajas de empalmes. Puntos también que si no, bueno, pues eso se va a venir también influenciado durante la ejecución del parque, si no ha sido elaborado correctamente, pues puede ser un punto de fallo también. Importante que genere atenuaciones y que genere ruido, ¿no? En ese tipo de ensayos que se hacen en este tipo de cables, ¿no? Los cables de cobre, pues evidentemente también tenemos empalmes y zonas de unión de pues, distintos circuitos donde pues, hay distintas versiones de uniones, ¿no? Ya pueden ser aluminotérmicas, ya pueden ser de abrazaderas o de grapa, ¿no? Que al final también requiere de una inspección y comprobación, ¿no? De que se mantiene, ¿no? Y bueno, luego tenemos la línea de alta tensión que en este caso podemos ver la imagen que, bueno, pues es aérea. Cabe decir, ¿no? Que este tipo de instalaciones pues, lleva asociado pues una serie de componentes, ¿no? Que permiten también la protección de ellos.
las torres, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con el cable de OPGW, todo aquello que tenga que ver con el conductor, en este caso descubierto, ¿no? Suele ser un cable sin cubierta, no protegido. Bueno, pues todo este tipo de equipos también requieren de inspección, ¿no? Pues por citar algún ejemplo, es muy parecida al control que realizamos en la línea de media tensión, pero en este caso, si fuera aérea, pues entramos a las comprobaciones bueno, pues de la fibra óptica, del cable PGW, de las cadenas de suspensión, la cadena de amarre, aisladores. Bueno, son temas que no tenemos presentes en la línea soterrada, pero que sí que tenemos en este caso, ¿no? Aquí, si podéis ver, uno de los puntos, ¿no?, que identifica la columna del Estado, pues se puede ver que hay una serie de inspecciones que requieren, pues, o que es posible realizar cuando las líneas están energizadas, y hay otras en las que pues la instalación tiene que estar desenergizada, ¿no? No energizada para poder realizarlo. Pues esto es un aspecto bastante importante. Y luego cabe destacar que tenemos identificado como inspecciones anuales, pues todas aquellas que aparecen en la última columna, y luego hay una serie de comprobaciones cada 3 años, ¿no? Que están identificadas en el punto inferior. Bueno, pues al final no deja de ser una instalación pues, que requiere una estructura, que requiere una serie de controles, que hay que tener en cuenta también que son instalaciones energizadas, y que el aspecto de la seguridad también es importante, ¿no? Y al igual que las subestaciones. En este caso más importante que en el caso de la línea soterrada, ¿no? Al final tienes los equipos al aire libre, y, bueno, pues la coordinación con el equipo de seguridad y salud tiene que ser básico, ¿no? Desde el primer momento. Y bueno, luego como último punto, hemos querido incluir, al igual que la parte civil, una serie de ejemplos de fallos, ¿no?, en este tipo de instalaciones o unidades de obra, ¿no? Podéis ver en la primera fotografía superior izquierda, fallo de la conexión terminal con celda de aerogenerador. Bueno, pues como podéis ver, hubo un problema en estos terminales y, bueno, pues se salieron ardiendo, probablemente porque no estaba bien instalada la botella, que es como comúnmente se llama, el conector, y bueno, pues ahí tenemos el estado, ¿no?, en el que queda esta conexión. Luego, a continuación, podemos ver en el cable de potencia, ¿no?, con cubierta dañada, pues son fallos detectados en el cable soterrado, y donde podemos ver una especie de araña, ¿no? Sí, como un rayo, ¿no? Al final es una fuga de uno de los ensayos que se suele realizar, que es el de cubierta en estos cables, y que, digamos, nos saca a la luz este tipo de daños en los cables, ¿no? Luego hay daños en aisladores, como podéis ver en la fotografía superior derecha. Este es un equipo o un conector que se suele ver en la parte de la paramenta, ¿no?, de las subestaciones. Abajo tenemos más ejemplos de daños en cables, fibra óptica en la fotografía central inferior. Hay un corte de fibra óptica. Y luego también tenemos un ejemplo, pues, de un jumper, ¿no?, que se suele decir con el cable conductor en una subestación. En este caso, pues el fallo que tuvimos fueron en aquellas piezas, uniones metálicas que dan continuidad al conductor, ¿no?, a través de los equipos. Y luego, por último, pues otro ejemplo de un fallo en un transformador de servicios auxiliares. Es un transformador que suele estar en la parte, bueno, pues del edificio de control, la sala de celdas, y que en este caso pues hubo también un fallo en una de sus bobinas, y, bueno, pues descargó a tierra y quemó uno de las bobinas, ¿no?, de las fases. Y abajo, pues es el típico fallo en un empalme de media tensión. Como podéis ver, pues efectivamente también, pues debido a una descarga a tierra, pues se deteriora completamente el empalme. Es inutilizable, ¿no? Y con esto, pues hemos podido tener una visión general de lo que es mantenimiento de la parte civil, de la parte eléctrica, de todo lo que supone, de qué fallos se pueden llegar a generar, el riesgo que hay cuando no se tiene en consideración.
o se subestima. Bueno, pues ahora, con todo lo comentado, es el momento de poner en común dudas, preguntas. Si queréis abrir algún tipo de punto no tratado, pues estamos aquí y tenemos esta media hora o, bueno, pues que necesitéis para poder hacer. Antes de que quiero decir lo siguiente, hemos visto, digamos, un poco la punta de iceberg de cada una de las unidades. Todo esto se procedimenta, se genera un book de inspecciones que genera precisamente las órdenes de trabajo para el inspector o los inspectores que estén en la fase de mantenimiento, ya sea de obra civil o obra eléctrica. Y es un guión de lo que tiene que hacer, o sea que la idea es tenerlo todo procedimentado y bien clarito, y siempre que haya algún tipo de interferencia o duda, pues se escala, ¿no? Pero como veis, esa es la idea. Conocido precisamente cómo se ejecuta, cuáles son las incidencias, cuáles son los potenciales problemas que pueda haber, se focaliza el mantenimiento, y esa es nuestra experiencia, ¿vale? No es algo vivo, es algo que debe de estar procedimentado antes para poder de alguna manera ser mantenido y, lógicamente, se pueda disponer del parque las mayores horas de viento, las mayores horas, tiempo de horas de producir. Y ese es el objetivo del mantenimiento y que sea, lógicamente, el parque lo más rentable posible. Imaginaros, si por un drenaje de un lateral de una plataforma se desborda debido a unas lluvias, se inunda la plataforma y hay una incidencia grave, es posible que el parque tenga que parar. O sea, por una gilipollez, el parque se tiene que parar y se tiene que actuar mediante un correctivo. Si hacemos un mantenimiento preventivo, pues lógicamente esto se puede, hay veces que no, ¿no? Porque tienen que ser correctivos, pero muchas veces el preventivo es fundamental para la rentabilidad de un parque, ya sea de obra civil como de obra eléctrica. Y ya por último, el tema de la obra eléctrica, de subestaciones, que lo ha dado mi compañero, el tema de la línea, está todo muy hilado con el aerogenerador, todo muy focalizado, todo muy procedimentado y se pone en marcha. En cambio, la obra civil, no. La obra civil, si se estropea, la arreglo. Y nosotros, de alguna manera, intentamos incidir e insistir de que es necesario tener estos protocolos, esta dinámica de trabajo, pues para generar precisamente un mantenimiento preventivo óptimo en el parque y evitar precisamente los correctivos. Y este tema quería incidir, no sé lo que ha dicho mi compañero, si hay alguna duda, y si no hay ninguna duda, yo lo que quiero decir es que, bueno, pues le daremos al colegio la presentación, si alguien la quiere que la solicite, ahí están nuestros correos del colegio, en los cuales, pues, si hay algo que os podemos facilitar o decir o alguna duda posterior, pues bienvenida sea y la responderemos, ¿vale? Así que no lo sé. No se han cursado preguntas a través del chat, pero yo sí que quería preguntaros Ujú. si el área de mantenimiento en parques eólicos terrestres veis que puede ser un nicho que pueda generar empleo para nuestra profesión. Efectivamente, es una parte fundamental y evidentemente necesita recursos humanos. Luego, el técnico bueno, pues, que gestiona todas aquellas inspecciones con cierta frecuencia, que va y realiza, o el técnico aquel que realiza el correctivo sobre las inspecciones detectadas y donde tenemos bueno, pues, fallos localizados. Pues evidentemente hay empresas que se están generando y que llegan tiempo trabajando, pues para atender estas necesidades. Tener en cuenta que la durabilidad de una máquina o de un parque de estos no es de 10 años, es mucho más, digamos, el alcance es mucho mayor, y por lo que durante todo este periodo debe ser mantenido y hay empresas, porque al final los contratos se gestionan así, que se dedican a gestionar durante todo este periodo el mantenimiento, las inspecciones, los correctivos. Es cierto que, como ha dicho mi compañero, la influencia de la máquina sobre la parte civil no es comparable. La mayoría de ellos se enfoca a correctivos sobre la máquina, pero se está viendo
bueno, pues si los viales no son accesibles, las grúas no pueden llegar a las plataformas ni a las máquinas, ¿no? Y luego, es importante también disponer de equipos y empresas que se encarguen de estas cosas. Y evidentemente sí, es uno de sus nichos y como todos sabemos, porque bueno, ahora vivimos en ese mundo de economía circular y de bueno, pues mantenimiento, intentar utilizar los recursos que se disponen, ¿no? Pues sí creo que está a la orden del día. Yo creo, a la pregunta, Carmen, yo creo que sí. Esto yo lo comparo de cierta manera como un mantenimiento de una autopista. Es algo así parecido. En una autopista hay viales de asfalto y Sí, sí. otras, y se estropean, las mantengo, las afecto, no las afecto. Pues esto es igual, en un parque eólico a su debida escala. Pero yo creo que sí lo es. No para realizar las inspecciones, creo que deberíamos, el ingeniero debería estar un poquito más, hombre, para empezar a lo mejor y realizar las inspecciones está muy bien, pero yo creo que digamos, nuestra profesión tendría que estar para supervisar todas las acciones de la persona que hace el mantenimiento, para recepcionar todo el tema de las incidencias y todo el tema de las patologías para poder gestionarla y traccionar las reparaciones. En ese tema, seguramente. Y lo que se está dando es que todo esto, si pasa, se externaliza, se le da una ingeniería y demás, dame la solución. Y yo creo que se puede sacar partido. Y yo creo que es un foco bastante importante para nuestra profesión y para ejercer. Así que, y de hecho, hay muchos parques, En España, muchos sí. parques en España y a nivel mundial. Así que es un gran reto y yo vuelvo a repetir, sin mantenimiento no funcionan muchas cosas. ¿Vale? Ujú. Así que nada, y ya por último, para que tengáis un número, el BOP de la fase eléctrica y de la fase de obra civil viene siendo aproximadamente un 25% del coste real del parque, lo cual tiene un peso específico bastante importante, la obra civil y la obra eléctrica. Un 25, un 30%, hombre, depende de qué parque. Hay parques muy difíciles, de Claro, depende difícil del modelo. acceso y demás, y necesitas una infraestructura muy potente. Sí. Pero viene siendo el 25% del coste de lo que es un parque. Y si cada megavatio hacemos un número de 1,5 millones, pues ya es cuestión de sumar los aerogeneradores y demás para saber la parte de la obra civil y la parte eléctrica del BOP, lo importante que es. Mucha pasta. Y eso hay que mantenerlo, porque si no lo mantienes, pues nada. Nada más. Pues muchas gracias, Álvaro, José Luis, por vuestras aportaciones. Ha sido una jornada súper interesante y muchas gracias a los asistentes. Vale. Terminamos aquí y Muy bien, muchas gracias a Gracias. vosotros. Venga, un saludo. Hasta la Venga, gracias a todos. próxima. Hasta luego. Chao.